Saludamos en esta oportunidad a nuestros amables hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo que nos acompañan al inicio del capítulo número 31 en nuestra lección Los Bautistas Alemanes. Le queremos rogar a todos y cada uno de ustedes que nos acompañen en unos momentos de oración a nuestro Padre Celestial. Señor amado Dios, Padre eterno, que estás en todo el universo, en todo lugar, porque eres omnipresente, te agradecemos porque nos acompañas en estas lecciones de este seminario bíblico bautista misionero latinoamericano. Agradecemos por tu Santo Espíritu que nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Rogamos tu bendición por estas clases. Pedimos, Señor, que tú nos des la fortaleza para poder compartir tu palabra y la podamos sembrar en la medida de las oportunidades y de las puertas que tú abras, Señor. Rogamos tu bendición, tu dirección y también que seas tú dando respuesta a las necesidades de nuestros hermanos y las nuestras. En Cristo Jesús. Amén. Los bautistas alemanes. Arribamos a un periodo de la historia supremamente cruento también. Se puede decir una vez más que en este siglo XVI, que es el que estamos estudiando, y al que hemos arribado ya después de haber dejado un poco los principios esenciales en el siglo XV y XIV, pues la nueva realidad que enfrenta la Iglesia de Cristo se centra ahora en el país alemán. Sabemos que los alemanes se originaron en los hermanos pueblos que no tenían la cultura griega, que no tenían la cultura romana, eran pueblos netamente invasores, militares, pueblos que se habían acostumbrado de una o de otra manera a la rudeza de la vida, sobre todo bajo el feudalismo. Las consecuencias de ese feudalismo había llegado a ciudades como las que se menciona inicialmente en el momento de empezar este capítulo. Aquí en este texto se habla de la insurrección de Münster en castellano. En español, esta ciudad alemana enfrentó una revuelta campesina, como dice aquí, en el año 1525. El movimiento de Münster en Alemania en 1525 fue impulsado por la situación social que vivían los campesinos alemanes. Había una profunda desigualdad. Se puede decir que las personas tenían que trabajar grandes cantidades de tiempo para poder satisfacer las necesidades más básicas. En ese momento entonces se presenta una revuelta de la cual son acusados, entre comillas, integrantes, miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo. El escritor se encarga de demostrar, tanto históricamente como bíblicamente, que esto realmente no fue de esa manera. La Iglesia bautista no se originó bajo ninguna circunstancia en el movimiento campesino de Münster, y no se originó porque ya estaba mucho antes, ya había coincidido totalmente en la autoridad con los valdenses, y había también ocurrido durante 15 siglos la autoridad y la protección y la promesa del Señor para que la Iglesia de Cristo se mantuviera. Cuando uno consulta enciclopedias que no han estudiado con profundidad las escrituras de la palabra de Dios, y de hecho han sido escritas en muchas oportunidades por personas que no tienen una relación correcta con Dios, pues en el origen de los movimientos, de las comunidades, de las agrupaciones, de las iglesias que se denominan en las enciclopedias como anabaptistas, anabautistas o bautistas, pues hay momentos en que se presenta como doctrinas, entre comillas, herejes, y que se originaron en este movimiento alemán. No nos vamos a detener mucho en esto porque sencillamente lo primero que tenemos que reconocer es que la Iglesia de Cristo jamás se ha visto envuelta en movimientos políticos sociales. La Iglesia de Cristo siempre ha estado apartada de ese tipo de negociaciones, de ese tipo de revueltas y de ese tipo de movimientos. ¿Por qué razón?
porque la Iglesia de Cristo siempre ha practicado la enseñanza de Cristo de que debe estar totalmente separada del Estado. La Iglesia de Cristo es un reino espiritual. Cristo es verdaderamente el Rey, el Señor y la cabeza de la Iglesia. Y la Iglesia de Cristo no debe prestarse en ningún momento para hacer política ni a favor ni en contra ni de los movimientos sociales, ni tampoco de los movimientos gubernamentales, ni de ningún partido político. Por eso es que en anteriores oportunidades hemos estudiado ya suficientemente los textos en que Jesús puntualiza decididamente en que una Iglesia de Cristo no debe participar en ningún tipo de movimiento político. Toda la política que haya que hacer, campañas, movimientos sociales, protestas de cualquier orden, hay que hacerlas por fuera de la comunión de la Iglesia del Señor Jesucristo. Ni los púlpitos, ni ninguno de los elementos en la Iglesia del Señor, ni mucho menos la Biblia, debe ser utilizada para justificar ningún tipo de revuelta como la que se trata de justificar aquí en esta ciudad alemana en el año de 1525. Por eso dice aquí, y vamos a citar brevemente, afirma que la rebelión de Münster no se debió a ninguna opinión religiosa o demostraciones, sino a los esfuerzos hechos con el propósito de resistir las opresiones del gobierno despótico de Alemania. Cuando se habla de un gobierno despótico, entonces se habla de un gobierno que concentra los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, los concentra en una sola persona o en un solo grupo de personas. En ese momento se puede decir que la explotación laboral era bastante intensa, pero siempre lo que hay que hacer es predicar el Evangelio de Cristo para que Él cambie los corazones y para que al cambiar nuestros corazones podamos diferenciar lo que es justo. Es muy importante que las relaciones laborales también son establecidas claramente en la palabra de Dios. Hay un pasaje en el libro de Efesios que vale la pena considerar en esta oportunidad para ver cómo una iglesia de Cristo debe manejar las relaciones laborales. El pasaje lo encontramos en Efesios capítulo 5 y muestra una evidencia del control del Espíritu Santo en los creyentes, miembros particularmente de una iglesia. Efesios capítulo número 5, Efesios capítulo 6, en el verso número 5. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Es decir, que las relaciones laborales pues deben ser en determinado momento muy constructivas. Dice aquí: obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. En otras palabras, debe haber cierto respeto por las personas que dan el trabajo. Ahora, hay ocasiones en que los sistemas no son capitalistas, sino los sistemas son, por ejemplo, socialistas, o los sistemas son mixtos, o los sistemas de gobierno favorecen en determinado momento la promulgación de empresas que contratan empleados. Si un empresario es miembro de la Iglesia del Señor Jesucristo, pues debe atenerse a lo que Dios dice aquí. Si uno es empleado, pues también debe atenerse a lo que Dios dice aquí. Aquí la palabra siervo se usaba en el contexto del Imperio Romano porque había muchos esclavos, cerca de 600.000 esclavos. Ahora, muchos no eran esclavos, sino habían ascendido a la categoría de siervos y tenían algunas libertades. Pero cuando dice: obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, está dando a entender que debemos servir pues con toda nuestra capacidad de buscar lo que es realmente justo en amor a Dios, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Muchas veces en los trabajos, si no tenemos una persona encima que esté controlando nuestras actividades, pues no vamos a trabajar, o aparentamos agradar a los hombres sencillamente. No, lo que Dios está diciendo aquí es que como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hacer lo justo. Por eso la revuelta de Münster
no fue una revuelta religiosa, fue una revuelta política. La Iglesia de Cristo no participó allí. Los bautistas no se originaron tampoco allí, porque los bautistas pueden trazar su origen a través de los novacianos hasta la Iglesia de Jerusalén, pasando por todos los grupos que ya hemos mencionado en las lecciones anteriores. Y dice en el verso número 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Cualquiera que sea el sistema, repetimos, capitalista, comunista, mixto, socialista, democrático, cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de organización social o en cualquier entidad donde nosotros desempeñemos nuestras labores, pues sencillamente hay que hacerlo de buena voluntad, como si fuera para el Señor y no a los hombres. Esto lo da a entender por razón del testimonio. Ahora, en Münster hubo protestas sociales y hubo grandes revueltas y asesinatos y una gran cantidad de cosas. Nosotros sabemos que los hechos que se mencionan aquí en ningún momento son justificados, ni tampoco son aplicables a una iglesia del Señor Jesucristo. En otras palabras, la violencia no engendra sino más violencia. Cuando hay que hacer un reclamo, hay que hacerlo en los mejores términos, conciliando siempre y buscando los acuerdos necesarios para que no sean solamente unos los intereses que se beneficien en perjuicio de los otros. Ahora dice la palabra del Señor, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Cuando hacemos bien en nuestro trabajo, cuando nuestro trabajo lo hacemos bien, entonces estamos dando un buen testimonio, porque las personas inmediatamente se van a dar cuenta de que buscamos ser personas justas, equilibradas. Siempre es absolutamente necesario reconocer esto, cualquiera que sea el sistema político o cualquiera que sea el sistema empresarial en el que nosotros estemos trabajando. Y dice en el verso número 9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, es decir, de buena voluntad, sirviendo como al Señor, no a los hombres, con sencillez de vuestro corazón. Y sigue diciendo ahí la palabra de Dios, dejando las amenazas. Normalmente la persona que está encargada de una empresa, el empresario, el empleador, o como se le dice en algunas regiones de América Latina, el patrono, pues tiene la tendencia a amenazar al empleado con que va a quitarle su trabajo, o con que va a disminuirle el sueldo, o con que va a aumentarle las horas de trabajo. En fin, las amenazas no son un método adecuado para manejar las relaciones entre empleadores y empleados, como Dios lo dice aquí, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Dios es el dueño de todos los recursos materiales. Dios es el verdadero dueño de todas las empresas. Porque, por ejemplo, si hay una empresa de carbón, pues una empresa de carbón sencillamente usa el carbón que Dios creó para poder administrar, manejar, vender, comprar, dirigir una empresa que explote el carbón. Así que el carbón realmente es de Dios. Dios solamente nos lo da para que nosotros lo administremos. Y así sucesivamente todos los bienes materiales. Por eso dice que sabiendo que el Señor de ellos, inclusive Dios no solamente es dueño, en cierto modo, de las cosas, sino también de las personas. Hay personas que son incrédulas, pues son criaturas de Dios. Dios participa en la creación a través de las personas también. Como hijos de Dios le pertenecemos a Él, nada nos puede separar de su amor, y aún como miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo con mayor razón. Es por eso que termina diciendo, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción, es decir, no hay discriminación de personas. Dios siempre mira es el corazón y la forma como procede nuestro corazón. Seamos empleadores o seamos empleados, nuestra responsabilidad es actuar con justicia. Esa es la posición de Dios. Dios quiere que el empleador sea una persona justa en sus tratos equilibrados, que las ganancias sean honestas, lo mismo que en el caso del empleado, que las ganancias sean honestas, porque Dios nunca está a favor de las ganancias que son deshonestas. Teniendo ya esto en mente, entonces ahora sí podemos recordar que en esa rebelión no hubo ningún tipo de interés religioso, que la Iglesia de Cristo, que la Iglesia Bautista en ese momento no tuvo ninguna participación directa.
¿Por qué entonces se relaciona con el término bautista? Porque habían allí personas de diferentes iglesias que bautizaban niños, y entonces se les denominaba paidobautistas o bautizadores de niños, y en consecuencia pues ellos fueron los que participaron en la famosa revuelta de Münster en Alemania en 1525. Pero por el hecho de usar el término paido-bautista, en ningún momento se puede referir a que este mejor sea el momento en que la Iglesia de Cristo empezó o el momento en que los bautistas empezaron. Todo lo contrario, los bautistas ya existían mucho antes de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, de Hus, de Savonarola, y mucho antes inclusive de los novacianos, y mucho antes inclusive de los petrobrusianos, aún de los arnaldistas, de los paulicianos, trazando el origen hasta Tertuliano, hasta Montano, e inclusive hasta el apóstol Juan, e inclusive también hasta el apóstol Pedro, quienes fueron miembros de la iglesia de Jerusalén. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, es muy claro que lo que la palabra de Dios nos enseña aquí no es otra cosa que, comparándolo con los acontecimientos, es que una iglesia de Cristo como iglesia jamás se ve comprometida en ningún tipo de reclamación política, porque eso está totalmente fuera de orden en la iglesia de Cristo. La iglesia de Jesús es para predicar el evangelio, para que las almas puedan conocer la verdad, de dónde venimos, dónde estamos, para dónde vamos, para que el evangelio de Cristo se predique, la muerte pueda ser derrotada, la condenación también pueda ser derrotada, y los creyentes en Jesús podamos disfrutar de una plena comunión con el Señor. Siguen algunos apartes con relación al desarrollo de la iglesia bautista, de la iglesia de Cristo en Alemania en el siglo XVI, y tenemos que resaltar varias consideraciones que aparecen allí. Por ejemplo, en la página número 190, dice en el tercer párrafo, hay una serie de conclusiones de la Enciclopedia del Conocimiento Religioso, donde dice esa serie de conclusiones. En primer lugar, que la mayor parte de las personas que tuvieron parte en la guerra campesina dirigida por Münster y otros fueron católicos y luteranos. Vale la pena resaltar esa gran afirmación de la Enciclopedia de Conocimiento Religioso, y ahí está la cita y está toda la referencia que se quiera comprobar. Que los bautistas honorables no tuvieron parte en esa guerra. El movimiento campesino se convirtió en una especie de guerra entre el Estado y los campesinos. Y en tercer lugar, que los bautistas tuvieron su origen desde muchos siglos antes que Münster naciera, y aún desde los primeros siglos. Esas son las grandes conclusiones reales, ajustadas a los hechos históricos. Simplemente estamos interpretando los hechos históricos, no estamos haciendo ninguna otra cosa que demostrando a la luz de la palabra de Dios y de la historia que la iglesia de Cristo siempre ha permanecido fiel con la doctrina, la práctica que Jesús dejó, y también con su autoridad de iglesia en iglesia hasta que Él regrese. Consultar una fuente solamente para tratar de demostrar que la iglesia bautista se originó aquí en Alemania, pues es un exabrupto, es hasta algo fuera de orden, porque no todas las fuentes consultadas son las que se necesitan para tomar una conclusión en determinado momento. La iglesia bautista, es decir, la iglesia de Cristo, en ese momento no participó en ninguno de los movimientos de la ciudad de Münster en Alemania. Se sustrajo porque siempre se ha sustraído de los reclamos al Estado. Hay que repetirlo y hay que insistirlo hasta la saciedad, porque siempre hay acechanza, siempre hay posibilidades de que el púlpito sea usado no para predicar la palabra de Dios, sino para hacer determinadas propagandas políticas que no tienen ninguna razón de ser. Luego sigue entonces las persecuciones y las obras de los bautistas alemanes. Además de los testimonios históricos que se presentan allí, pues hay una serie de consideraciones históricas de gran relevancia. Es de muchísima importancia resaltar cómo
durante el siglo XVI y aún avanzando en los siglos ya subsiguientes. Alemania se ve fortalecida por el engrandecimiento de las iglesias del Señor Jesucristo. Ciudades como Augsburgo, que encontramos acá, albergaron muchas iglesias del Señor Jesucristo que ya se denominaban iglesias bautistas y que aún desde los años 1140, 1223, pues fueron registradas de hecho como descendientes de los valdenses. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, las cruzadas, la Inquisición, movimientos que fueron impulsados por los católicos romanos, pues sencillamente afectaron decididamente la iglesia o las iglesias que en ese momento iban de una o de otra manera a la guerra. Podemos leer en la página 192, dice en el segundo renglón que en el año 1223 una gran multitud de los que denominaban herejes, es decir, anabautistas, fueron quemados en la hoguera en diferentes partes de Alemania, y esto fue hecho por las cruzadas y la Inquisición combinadas. Como mencionábamos hace unos momentos, los enemigos de la Iglesia de Cristo se unieron. No solamente Herodes y Pilato se unieron contra Jesús, a pesar de estar enemistados. No, también encontramos aquí que la doctrina religiosa, las doctrinas religiosas en Alemania, en cierto modo, por ejemplo, las que llevaron adelante las cruzadas, armando a los componentes de sus religiones juntamente con el famoso Tribunal de la Inquisición, pues llegaron a Alemania haciendo estragos dentro de los anabautistas alemanes y los llevaron a la hoguera. Ellos entonces tuvieron que huir para Alemania y para los Países Bajos. En el transcurso del tiempo, entonces se convirtieron en lo que normalmente conocemos como la Iglesia de Cristo en Holanda o los bautistas holandeses. Hermanos y hermanas, es muy fácil desde el punto de vista histórico empezar a especular, pero lo que sí vemos aquí es que las fuentes que se citan son absolutamente fidedignas y pueden demostrarnos cómo la Iglesia del Señor Jesucristo otra vez enfrenta la persecución, y se ve con más claridad que el asunto de las persecuciones estaban absolutamente relacionadas con las doctrinas que ellos defendían. No los perseguían por ser bautistas como tal, sino los perseguían porque estaban defendiendo la sana doctrina. El bautismo solamente de creyentes, la autoridad de la Iglesia, el pastor y el diácono como oficiales ordenados de la Iglesia del Señor Jesucristo, y así sucesivamente cada una de las diferentes doctrinas, ministerios, ordenanzas que el Señor había dejado a su Iglesia. Las narraciones que aparecen allí también son bastante dolorosas, son muy traumatizantes, impactantes, por decirlo así de esa manera, porque los hermanos de la Iglesia Bautista, de las Iglesias de Cristo en Alemania durante el siglo XVI, pues tuvieron que enfrentar no solamente el rechazo, sino también enfrentar una persecución sistemática que se presentaba por parte a veces de los luteranos, a veces de los calvinistas o a veces de los mismos estados, o por qué no decirlo también en cabeza del catolicismo romano. Qué gran fuerza de voluntad, qué poder de Dios en estos hermanos bautistas alemanes que tuvieron que resistir en determinado momento. Ya lo repetimos, no solamente las calumnias de ser los impulsores de la rebelión de Münster, sino también los acusaron de preservar la sana doctrina, porque en ningún momento bautizaron niños, ni tampoco se unieron con el Estado, y mucho menos practicaron doctrinas que fueran totalmente ajenas a la palabra del Señor. Vamos a la página 198, y en esa página nos vamos a encontrar decididamente con una serie de conclusiones que son muy importantes mirarlas a la luz de la palabra de Dios.
Se nos habla allí de la libertad de conciencia, de la idea de una iglesia del Estado. Dice allí, hablando en el tercer renglón, Zwinglio, Calvino, Lutero y otros aceptaron casi todas las doctrinas de los bautistas, pero después, viendo que si aceptaran las doctrinas de ellos, tendrían que rechazar su propio bautismo que habían recibido de los católicos, el bautismo infantil y la idea de una iglesia del Estado. Y ni lo uno ni lo otro los reformadores quisieron hacerlo. Es decir, el punto de discordia entre Lutero, entre Calvino y entre Zwinglio con la Iglesia de Cristo, fijémonos que fue exclusivamente tanto la unión de la Iglesia con el Estado, como el asunto de un bautismo plenamente consciente y un bautismo donde los niños eran totalmente excluidos. Esos dos puntos fueron los de mayor controversia y los que impidieron que Zwinglio, Calvino y Lutero se unieran a las verdaderas iglesias del Señor Jesucristo y fueran a establecer sus propias comunidades, sus propias religiones. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, es muy importante ejercitar la libertad de conciencia como se menciona aquí. Vamos a leer las 3 clases de desarrollo de la conciencia y luego vamos a los textos bíblicos para demostrar lo equivocados que estaban los protestantes de la época y lo acertados que estaban los hermanos de las iglesias bautistas en Alemania. Los católicos, en primer lugar, enseñan que la conciencia debe ser dirigida por la Iglesia Católica Romana. En otras palabras, conciencia nacional, y que todas las naciones deben estar sujetas a los dictámenes del Papa. Esa es una forma de enseñar el manejo de la conciencia humana. Repetimos, los católicos romanos enseñan que la conciencia del ser humano debe ser dirigida por la Iglesia Católica. En segundo lugar, los reformadores mencionados, es decir, los protestantes, enseñan por sus hechos que la conciencia debe ser dirigida por cada estado o por cada país. Calvino, Lutero, Zwinglio, Lutero en Alemania, Calvino, ya vimos que estableció su iglesia en Holanda y más adelante establecería en otras naciones de Europa. Unir la iglesia con el Estado implicaba que la conciencia era controlada por el Estado, si no voluntariamente, por fuerza. Según sus doctrinas, ninguna persona puede tener voluntad o conciencia propia porque todos deben ser bautizados en su infancia, lo cual quita toda la conciencia del individuo. Y por último, la Iglesia de Cristo enseñaba y sigue enseñando que la libertad de conciencia debe ser absolutamente individual. No debe ser dirigida ni por el Papa, ni por el Rey, ni tampoco por una iglesia del Estado, sino solamente por la palabra de Dios. Ella es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, es decir, lo más íntimo de la vida del ser humano hasta en lo más material, y finalmente dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que ha enseñado siempre la Iglesia del Señor Jesucristo. Esta es nuestra medida de guía y de la conciencia. Cuando mi conciencia está de acuerdo completamente con la palabra de Dios, pues sencillamente no voy a tener las dificultades que estaban teniendo estos grandes líderes religiosos por desconocer lo que Dios enseña en su palabra. La conciencia del ser humano no puede ser manejada por un líder humano universalmente, y la conciencia del ser humano tampoco puede ser manejada por un Estado o una organización política. Miremos algunos textos. En el Salmo capítulo 16, en el verso número 7, vamos a encontrar algunas enseñanzas claves en cuanto al desarrollo del uso de la conciencia. Preguntémosle a Dios qué es lo que Él dice con relación a la libertad de conciencia, si es individual, si es nacional, si es colectiva. El Salmo número 16, en el verso número 7, vamos a encontrar, mis hermanos y mis hermanas, uno de los textos que nos ayudan a mirar quién tiene razón en cuanto al ejercicio de la conciencia. Dice la palabra de Dios en el verso 7 del Salmo 16, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. David no tenía una conciencia nacional,
David estaba sencillamente reconociendo en el Salmo 16 que Dios lo podía bendecir a través de sus consejos. Dios es el que realmente aconseja, porque todo el consejo de Dios es el que necesitamos definitivamente compartir. Aún en las noches me enseña mi conciencia, absolutamente individual. No nos está diciendo que debemos sujetar nuestra conciencia a ningún líder humano, universal, ni tampoco nacional, ni mucho menos tampoco local. Lo que Dios nos dice aquí es que Él nos aconseja a través de la conciencia en las horas de mayor concentración, como es, por ejemplo, las horas de la noche. En este capítulo es muy importante resaltar el asunto de la conciencia. Hubo una época, una dispensación, se puede decir, de la conciencia, cuando Dios ya permitió que en el jardín del Edén Adán y Eva fueran salvos a través de las vestiduras de los pieles de animales, por medio de los cuales se tuvo que derramar sangre. Y luego entonces Dios empieza a trabajar en la conciencia del ser humano. Juan capítulo 8, en el verso número 9, vamos a mirar otro texto que también nos da a nosotros claridad meridiana sobre cómo la conciencia es verdaderamente una función absolutamente individual. No es un estado, no es una persona adicional en particular, tampoco lo es una autoridad, sino que lo es la propia persona, es la que debe buscar en determinado momento ejercitar su conciencia. La conciencia es la capacidad de juzgarnos a nosotros mismos. Por eso dice en Juan capítulo 8, Juan capítulo 8 dice la palabra del Señor en el verso 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Qué facultad tan importante la que tiene la conciencia en el ser humano. Nos acusa o nos defiende en nuestros razonamientos, dice la palabra de Dios. Por eso es muy claro que los hermanos de la Iglesia de Cristo en Alemania, a pesar de la persecución y a pesar de todo lo que estaban teniendo que enfrentar y sufrir, pues vemos que tenían el uso de la conciencia plenamente ejercitado de acuerdo a la palabra del Señor. Muchas de estas doctrinas luteranas, calvinistas, de diferente orden, pues sencillamente tienen bastante influencia en las personas, y ese tipo de enseñanzas a veces que se dan, pues sencillamente desvían a la persona de la palabra de Dios. Pero la conciencia sí es una facultad que Dios ha dado al ser humano para que podamos en determinado momento acusarnos o defendernos en nuestros propios razonamientos. Hechos capítulo 24, en el verso número 16, observemos otro texto que nos ayuda también a verificar cómo es el uso de la conciencia. Hechos capítulo 24, en el verso número 16. Leamos ese texto donde el apóstol Pablo se presenta ante los magistrados, ante las leyes del Imperio Romano. Hechos capítulo 24, versículo número 16. Hechos 24, versículo número 16, dice la palabra de Dios: y esto procuro, tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Está presentando su defensa el apóstol Pablo ante Félix, el gobernante representante del Imperio Romano, y lo hace diciendo que él tiene un ejercicio totalmente libre de su propia conciencia. En 1 Timoteo capítulo 1, en el verso número 5, encontramos otro pasaje donde también se nos da una clara enseñanza sobre el uso de la conciencia. 1 Timoteo capítulo 1, en el verso número 3. Timoteo 1:5, dice la Biblia: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. Entonces el amor nace de un corazón limpio. Qué excelente enseñanza la que Dios nos está dando acá. El amor no nace de un corazón sucio.
no nace de un corazón inclinado a la pasión exclusivamente, al deseo exclusivamente, al placer físicamente. No, nace de un corazón limpio y también nace de buena conciencia y de fe no fingida. Hermanos y hermanas, lo que podemos ver aquí es que puede haber una buena conciencia o una mala conciencia, pero en ningún momento se puede hablar de conciencia nacional, mundial, internacional, local. No, la Biblia dice claramente y lo da a entender que el ejercicio de la conciencia es un ejercicio absolutamente individual y personal. Eso no quiere decir que no podamos y no debamos asociarnos y trabajar en equipos, en grupos. Claro que debemos hacerlo, pero tenemos una facultad que nos juzga a nosotros mismos para determinar en qué momento podemos influir de una manera positiva o de una manera negativa en la vida y el testimonio de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Pablo le dice a Timoteo que sea absolutamente valiente, que el propósito de ese mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ahí mismo, en el mismo capítulo, en el verso número 19, vamos a encontrar también una enseñanza bien clara con relación a la conciencia individual, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Sabemos que en los asuntos personales Dios va a ser absolutamente estricto y en ningún momento va a cambiar su palabra, porque es su palabra la que va a ser usada para el final de los tiempos. Otros textos, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 4, en el verso número 2, nos vamos a referir allí también a el uso de la conciencia. 1 Timoteo capítulo 4, verso número 2. Ya lo habla en sentido negativo, dice que el Espíritu Santo, 1 Timoteo 4.1, dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar es abandonar la verdad conociéndola, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y dice ahí que atacan el matrimonio, prohibirán casarse. No está diciendo de que hay que casarse de una manera necia, está hablando de un matrimonio de una forma sabia, pero hay doctrinas que prohíben el matrimonio a sus seguidores o a sus dirigentes, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Atacar la familia, atacar la forma de vida en el alimento ha sido una de las formas favoritas de la doctrina de los demonios para tratar de debilitar la vida del ser humano. Hermanos y hermanas, es muy importante recordar que el uso de la conciencia es absolutamente individual, que debe ser para la gloria de Dios, que ella misma nos acusa o nos defiende en nuestros razonamientos, y debemos a toda consta estar siempre pendientes de resistir este tipo de doctrinas, de demonios, doctrinas que atacan la alimentación de la vida del ser humano y doctrinas que atacan también el hogar, la institución familiar, donde hay también gran bendición. Nos hemos entonces detenido en estos capítulos, particularmente de los bautistas alemanes, para reconocer que la Iglesia de Cristo permanecía también allí firme en la sana doctrina en el siglo XVI y con sus correspondientes antecedentes y los siglos posteriores. Muchísimas gracias y que el Señor nos siga bendiciendo a todos grande y ricamente.